Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Medio mundo. Bueno, iba a cantar una canción, pero como es un vídeo que voy a explicar un crimen, no la voy a cantar. Bueno, solo es que iba a decir medio mundo está abrasado de calor y el otro medio no, pero esto me llevaba a una canción que no. Hace muchísimo calor aquí en Barcelona, España. Pero bueno, yo tengo todo cerradito y he refrescado antes, así que voy haciendo. Y el crimen del que voy a estar charlando hoy es el de Marina Ruiz, que es un crimen que vi hace hace unos años, no muchos, pero lo vi hace unos años en Crims, creo. O lo vi o lo escuché. No, yo diría que lo vi. Es que, claro, yo antes de ver Crims escuchaba el programa en Cataluña Radio también. Y este creo que ya lo habían hecho en la TV3, por televisión. Hostia, los vecinos, bueno, lo siento, a mí no me molestan, espero que a vosotros tampoco. Vamos a ver si no hay mucho golpe más. Y allá voy. Como visteis en el título, es el crimen de Marina Ruiz. Esto sucedió en La Cervera, provincia de Lleida. No conozco La Cervera. Lleida es una provincia de Cataluña, España, pero La Cervera yo concretamente no la conozco. Esto sucedió el día 15 de febrero del 99. Claro, yo lo vi hace poco, pero no pasó hace poco, pasó en 1999. La protagonista, desgraciadamente, de esta historia es una chica de 23 años que, pues, se llama Marina, claro, se llamaba. Y ella había nacido en una familia así, pues, bastante turbulenta, ¿no? Desestructurada. Su madre murió cuando era muy pequeñita, tenía 8 hermanos. Su padre los abandonó y ella y su otra hermana más mayores se hicieron cargo. Ella era casi la cabeza de familia, digamos, ¿no? Hizo los roles como de madre y una hermana creo que también. Pero bueno, trabajaban y cuidaban a los demás hermanos. Tenían una responsabilidad muy grande, ya que pues su mamá murió muy niña ella. Y su padre, taradí que te vi que me voy por ahí, se fue a por tabaco y no volvió. Ya sabéis cómo van estas cosas, ¿no? Pues cuánta gente hay por ahí sin padre, yo ando sin padre por la vida también. Ah, bueno, que yo tenía unos efectos legales porque mi padre en paz descanse, el que me adoptó, pues me adoptó, ¿no? Pero el que se casó con mi madre, o sea, el padre de mi hermano. Pero no estoy aquí a hablar de mí, así que os ponía en situación, ¿no? Que cuántas familias hay así, pero bueno, esta particularmente, ella cargaba con el peso de la familia. Y era una familia muy desestructurada, pero ella era muy buena chica, trabajadora y se ocupaba de la familia, ¿vale? Ella trabajaba y una de las hermanas también, y trabajaba en una, o sea, en la casa Benetton. Todo el mundo conocerá la marca de ropa Benetton, supongo, ¿no? Pues por lo visto allí hay una nave industrial, hay una fábrica de Benetton, que no sé si allí era un taller de costura, de planchado o de almacenaje, no lo sé, pero era de Benetton. En una nave, trabajaba ahí en un polígono. También tenía un novio que vivía con ella también y con los hermanos, entiendo, que se llamaba Serafín Cervilla. Según él, pues tenían planes de boda y una relación idílica. Pues el 15 de febrero ella tenía que entrar a la fábrica Benetton, esta donde trabajaba, muy temprano. Ella no hacía ese turno, pero justo se lo acababan de cambiar, o no sé si era puntual o para siempre, pero le acababan de cambiar el turno, porque resulta que la fábrica esta, por lo visto, está como, bueno, no sé si nadie ha trabajado alguna vez en algún polígono, o habéis salido de fiesta por algún polígono, o habéis caminado por algún polígono, pero los polígonos de naves industriales son siempre desérticos o peligrosos. Nadie quiere ir solo por ahí. Yo sí trabajé en polígonos precisamente cuando tenía 16 años, creo, por ahí. Trabajé de abotonadora en un taller de costura y era en un polígono industrial dejado de la mano de Dios en Arteixo, provincia de Coruña, que llevaba un bus cada hora y ese bus tardaba 40 minutos y pasaba una hora sí y una hora no cada hora, sino una sí, una no. Creo que si perdía un bus tenía que esperar ahí como 2 horas. Bueno, el horror. Pero es igual, ya acabo hablando de mí, que egocéntrica, no, perdón. Quiero decir que iba a un polígono industrial y
zona un tanto como peligrosa. Sus compañeras y ella siempre se acompañaban unas a otras, o sus parejas o sus familiares, o al menos a esas horas no iban solas, ¿vale? Entonces ese día, el 15 de febrero, tenía que entrar a trabajar como a las 6 de la mañana, 6 o 7, no me acuerdo, creo que a las 6, súper temprano, ¿vale? O sea, noche cerrada del día después de San Valentín. Y coincidía que era también los carnavales, creo. O sea, había habido fiestas de noche, ¿no? Y tal. Estaba cerca de su casa relativamente. Estoy mirando para aquí porque aquí me he apuntado mis cositas. Estaba cerca de su casa, creo que kilómetro y medio, pero bueno, ya os digo, esas zonas son peligrosas. Un momento, un segundo, ¿eh? Bueno, no fue ni un segundo, es que había un bichito y lo fui a quitar de ahí. Para que no prolifere en familia de bichitos más que nada. Mira, además es que tengo una picadura aquí, pues ahora ya sabemos de dónde ha venido. Uy, perdón. Joder, este vídeo está siendo desastroso. Esto es la desescalada de la medicación. Continúo, perdón. No vivía lejos, vivía como a 1,5 kilómetros de la fábrica, pero era peligrosa esa última recta que había que pasar y desangelada. Entonces, bueno, ese día entraba a las 6 de la mañana y fue sola. Entonces, ¿qué pasa ese día? Sobre las, no sé, un poco más tarde, esa misma mañana, sobre las 7 de la mañana, o no sé qué hora pasa el primer tren, el maquinista que iba conduciendo por una vía del tren de enfrente o muy cercana a la fábrica Benetton se da cuenta que hay como un bulto en la vía. Entonces frena de emergencia, pero bueno, los trenes iban a mucha velocidad, pues es muy difícil. Los trenes pues no es como un bus o como un coche, que ya les cuesta, pero cuando consiguió frenar ya había pasado con 2 o 3 vagones por encima del bulto. Se baja corriendo al maquinista para mirar lo que hay, y que hay una mujer, una chica, Marina. Ahora sabemos que es Marina, claro. En ese momento una chica desconocida. Pero, claro, el primer protocolo que se activa es como... Y aquí por desgracia esto pasa mucho. O pasaba más antes, ¿no? Ahora cada vez hay más concienciación y canales de ayuda a los pensamientos de desvivirse y cosas así, ¿no? Pero por desgracia, pues han habido bastantes casos de gente que se tira a la vía del tren como recurso desesperado, ¿no? Por favor, nunca se te ocurra algo así, porque hay muchos canales de ayuda. Pero bueno, en un primer momento pensaron que era uno de estos casos, ¿no? Que una chica se tiró a la vía a desvivirse. Pero claro, sucedía algo raro, que enseguida se dan cuenta de que esto no puede ser así, porque el cuerpo no estaba atravesado en la vía como supuestamente, yo que sé, como los investigadores pensaron que se pondría alguien para que le atrape el tren. No, estaba metido dentro de las 2 vías, en el centro. Entonces, aunque pasaron 2 o 3 vagones del convoy, o sea, del tren, por encima de la chica, no dañó el cuerpo, porque las ruedas pasan por las vías y te destrozarían, al igual que la máquina por delante y tal. Pero claro, el cuerpo estaba todo metidito dentro y no le hizo daño el tren, milagrosamente. Gracias a esto se pudieron ver muchos datos, porque si le hubiera destrozado todo el cuerpo, quizás no estaríamos ni hablando de esto. Vale, entonces el maquinista evidentemente llama a la policía corriendo, y lo que os estaba contando, que esto es lo que me apunté, pero ya os lo he dicho porque me acuerdo de memoria, claro. Se encuentran que la chica tiene su pantalón bajado hasta los tobillos, que como os he dicho está dentro de las 2 vías, y ahí sus zapatos, sus zapatillas de deporte están cerca de la escena, por ahí esparcidos. Una chaqueta, porque claro, era muy de noche y febrero, hacía frío. Su anorak, su plumas colgado por ahí en unos matorrales. Y partes del interior del cuerpo de ella también colgados por ahí, restos de cositas del cuerpo, ¿no? También pues en la investigación, el levantamiento de cadáver, como se llame esto, ¿no? Ven que tiene un montón de golpes, o sea, el cuerpo lo tiene golpeadísimo, maltratadísimo, y
también se fijan en ese momento, que después andaremos más, que tiene en uno de los pechos tiene un hematoma muy extraño, como una especie de masa negra, así raro, ¿no? Que después hablamos de esto. ¿Qué más tiene? Es que es como si le hubieran dado un mordisco o algo, que luego lo van a investigar. Bueno, pues levantan el cadáver, se llevan el cuerpo a analizar, que la pobrecita nunca había trabajado en ese turno, que qué mala suerte también. Y cuando se llevan el cuerpo y le hacen la autopsia, y la autopsia revela que le pegaron una paliza tan enorme, porque tenía todo el cuerpo destrozado, con una barra de hierro, sin lugar a dudas. Y seguramente habían descubierto que sería el cepo de un coche, que para quien no lo sepa, el cepo de un coche es una cosa que se ponía, que ahora no se pone, pero es verdad que cuando vi el documental me acordé que antes se usaba en algunos coches muy antiguos, que era como una barra de hierro que bloqueaba el volante, iba prendido a no sé qué para que no te lo pudieran robar. Pues que la paliza era con una barra de hierro y muy probablemente con un cepo de coche, que claro, esto era 1999, así que era común el cepo para antirrobos. Los golpes fueron tan enormes que consiguieron romper hasta la barra del cepo, que creo que luego la encontraron, claro, la vieron rota. Y además de eso tenía, por si acaso todo eso no hubiera servido, que la autopsia reveló que ya servía para la desvivición, también la habían estrangulado. Y con la barra de hierro abusaron de ella también de manera escalofriante, ya sabéis. O sea, sexualmente terrorífico todo, ¿vale? O sea, no pudieron hacérselo pasar peor a la chica, ¿vale? Un horror. Bueno, van a la casa de la chica y le dan la noticia al novio, Serafín, que le dio un ataque de nervios, se puso a llorar y ellos no le dieron absolutamente ningún detalle, porque claro, en ese momento ya sabéis que todo el mundo se convierte en sospechoso, y después de darse cuenta que no era una desvivición voluntaria, pues no le iban a dar ningún detalle. Su reacción es totalmente normal, le da un ataque de nervios, se pone a llorar, se pone fatal, está en shock, y lo que sería una reacción aparentemente normal para un novio, claro. Le preguntan que si vio algo, si pasó algo, y él explica que estuvo de fiesta con ella, porque era, claro, la noche de San Valentín y de carnavales o no sé qué, y que salieron de fiesta, que llegaron bastante tarde y se acostaron juntos, y que por la mañana ella se levantó y él le dijo, oye, te acompaño. Ella le dijo, no, que no me va a pasar nada, que estoy aquí al lado, estoy cerca, y además seguro que me encuentro con compañeras que también trabajan conmigo en la nave, ya tú sabes, y ya está. No me acompañes, voy sola, tranquilo, sigue durmiendo. Interrogan a las compañeras y compañeros y nadie pues sabe nada. No consideran que tuviera ningún enemigo, ni que le pasara nada, ni que tuviera ningún problema, ni que sospechara de alguien, la chica, ni nada, ¿no? Nunca comentó nada. En la investigación tienen como bastante claro, barajan que sea un conocido de ella, porque hay mucha rabia en este crimen, o sea, es una rabia muy personal, digamos, ¿no? Y el forense, cuando hizo la autopsia, en esto que os explicaba, que raro, que parecía era un hematoma negro muy raro, muy grande y muy heavy, resultó ser que era un tremendo mordisco, y el forense, a Dios gracias, recortó ese trozo y lo guardó y lo conservó. Bueno, pues lo que iba diciendo, se interroga a cientos de personas, creo que a 200, ¿eh? Y nadie cree que tuviese enemigos, pero la hermana de Marina sí que apunta un poco a que puede desconfiar de Serafín, el novio, porque les dice que Serafín es celoso, controlador, que la tenía medio aislada, el típico modus operandi de los tóxicos que conocemos hoy en día, ¿no? Pero en 1999 no se hablaba tanto de relaciones tóxicas, de los crímenes de género y estas cosas que se hablan hoy en día, perdón. No se conocía tanto, entonces lo que le explica a la hermana es que celoso, machista, controlador, que la aislaba,
No la dejaba hablar con compañeros de trabajo ni con ningún chico, no la dejaba estar cerca de ellos, era muy posesivo. Y evidentemente la maltrataba psicológicamente, pero en aquel entonces aún no se catalogaba así o no tanto. Entonces, bueno, pero la hermana explica todo esto, que sí que pasaba y que ella sabía que pasaba y se daba cuenta. Que no estaba muy bien y que ella parecía que estaba cansada. A ver, lógicamente. Total, había testigos, encuentran testigos que esa noche salieron juntos a la discoteca, que los ven juntos y que tuvieron una bronca tremenda, o sea, una discusión fuertísima en la discoteca en la que él la empieza a insultar, a llamar zorra, que te vas con cualquiera, que eres una P, que eres una Z, que eres una hija de P, de todo, ya sabéis, típica discusión de este tipo de gente, de él, no de ella, pobrecita, ya me entendéis. Entonces, él, por supuesto, no comparte esta versión. Él dice que no, que todo bien. Él vuelve a repetir, porque lo interrogaron muchas veces. Él vuelve a repetir que todo bien, que se acostaron juntos a dormir y que él se ofreció a acompañarle por la mañana. Mantiene eso y no tiene nada más de momento. Y los hechos se siguen sucediendo, que en este caso es el funeral. Al funeral se graba, porque en muchos crímenes se han descubierto cosas en los funerales, ya lo hemos visto en otros casos, y por suerte se graba y se ve el comportamiento de mucha gente. Y en el funeral él estaba súper destrozado, gritando que me han matado a mi Marina, me la han destrozado, le han hecho de todo. Pero es muy raro que dijera esto repetitivamente, porque a él nadie le dio ningún detalle. La policía se guardó muy bien de darle ningún detalle a nadie, era secreto de sumario y no se le dijo en ningún momento cómo se la encontró, cómo podía saber él que estaba destrozada, que lo estaba. Bueno, pues él seguía, me la han dejado destrozadita, con gafas de sol, llorando. Bueno, parecía la Pantoja cuando falleció el torero. Madre mía, ¿sabes? Pero bueno, hasta ahí, pues si se te muere la novia con la que te vas a casar, a la que amas y tal, pues puedes estar destrozado, claro. Bueno. Pero le encantaba llamar la atención exageradamente. Mira, daba declaraciones, salía en un montón de programas de televisión, entrevistas de radio, en todas partes estaba él pidiendo justicia, diciendo mi pobre Marina me la destrozaron. Incluso a partir de lo del funeral se le empezó a hacer preguntas de oye, pero tú ¿por qué dices esto? Y la policía también le preguntó ¿por qué dices que está destrozadita? Y yo qué sé, no sé, yo lo digo por decir, no tengo nada que ver, me lo imagino yo, no sé. Él llamándola, pidiendo justicia, diciendo que había que atrapar a los culpables, pero la policía ya se había dado cuenta que él había mentido en alguna cosa muy grave, como por ejemplo la bronca tremenda que varios testigos vieron esa misma noche. Lo llama a declarar again y acepta al final, después de decir varias veces que no, acepta que sí, que tuvo una pelea con ella, pero que luego se reconciliaron y que el resto que dijo es cierto, que por la mañana, o sea, se acostaron juntos a dormir, no mantuvieron relaciones según él. Esto es importante por lo de luego. Que se acostaron juntos a dormir, que por la mañana le pregunta si va y que ella le dice que no, que va sola, que seguro se encuentra compañeras por el camino. Le dicen, oye, bueno, vale, ¿y tú quién piensas que puede ser el asesino de tu novia? ¿Tú sospechas de alguien? ¿Tienes algún indicio, algún pensamiento? Y de repente, que no había dicho esto en ningún momento, de repente dice, es que yo creo que me era infiel con un compañero de trabajo y seguro que fue él. Así de la nada, después de la amo, me la han destrozadita, me la amo, mi Marina, mi amor, mi no sé qué, y de repente suelta todo frío y siniestro, es que creo que me era infiel y ese compañero la mató, así por la cara. Un momento de silencio para asimilar esta información, por favor. Después de decir que eran súper felices, que, en fin, bueno, evidentemente lo investigan como cualquier línea, porque hay que investigar al decir esto, ¿no? Pero fue infructuoso porque no solo no hay ni un testigo, ni ninguna duda, ni ningún dato, ni ninguna declaración, ni nada, de nada para continuar por la línea amante. No tenía ningún amante, evidentemente. Reconstruyen su camino de ese día y ven, porque por suerte encuentran una cámara, que antes no había tantas cámaras de seguridad, pero hay una cámara de seguridad de enfrente a la nave de Benetton, donde
solo hay una, pero sirve, se ven las cosas como pasan. No se ve bien quién es quién, pero se ve lo que sucede. Primero ven pasar a un hombre que no tiene calidad y no se ve quién es, pero bueno, ven pasar a un hombre. Luego ven pasar un coche con un hombre. También se ve como ese hombre, segundo hombre, se baja del coche y se marcha, pero que vuelve para atrás, mira el coche, va hacia el coche otra vez, se para en el coche y vuelve a irse ese segundo hombre. Localizan a ese hombre y le interrogan, y aquí comienza una cosa así random que a veces pasan en los juicios, que se meten como una historia aleatoria que nada tiene que ver, pero una cosa así como un hecho así medio paranormal, pero que coincide con que mira, la lías parda y al final apareces dentro de la investigación de un crimen, que a veces pasa, ¿no? Como en el caso Angie, recordamos a esos dos boys, creo que eran prostitutos, y a esos dos prostitutos de un prostíbulo que le habían dado su semen a la asesina, y porque ella les dijo que era para una apuesta con sus amigas y les pagó solo por darle su semen en un botecito, y al final su semen apareció dentro de una persona asesinada. O sea, ten cuidado con las cosas que haces, que a veces apareces random en una investigación. Total, que localizan al dueño del coche, porque el coche sí se reconoce y tal, lo que sea, ¿no? Entonces él dice, sí, yo estuve en ese coche y me bajé del coche y me iba, pero vi a un hombre sospechoso por ahí y me dio mala espina y me volví para atrás a mirar si había cerrado bien el coche, por eso se acercó. Entonces dice, luego me fui, y es verdad que en la cámara se ve todo esto como él lo cuenta, y luego pasa otra persona que no se ve quién es, pero debe de ser Marina, y después detrás de ella va el otro hombre y se juntan y empiezan a hablar, se le acerca y empiezan a hablar. Entonces posteriormente identifican a una de las dos figuras como Marina, como os digo. Lo que ven es que no hay ningún forcejeo. Evidentemente iba tranquila porque tenía confianza de con quién fuera hacia allí. O sea, se ve por las cámaras como él va detrás de ella, se acercan, hablan, y en vez de ir hacia la nave Benetton van hacia enfrente, como de camino hacia las vías, hacia los matorrales, ¿vale? Pero se van sin ningún tipo de forcejeo que capte la cámara. Seguramente él le habrá dicho alguna excusa, vamos a hablar, que solo quiero hablar contigo un momento. Ella pensaría, pobrecita, pues estoy aquí enfrente de la fábrica, bueno, voy a hablar con este, a ver qué quiere ahora. Mientras sigue la investigación, Serafín crea una manifestación en la televisión, o sea, la televisan, perdón. Él va delante de todos llevando un ramo de flores ahí enfrente de la procesión, y lleva eso, un ramo de flores para llevarle a Marina al lugar donde la encontraron muerta. Todo esto está grabado, que lo podéis ver. También lo graban para ver qué pasaba y si había algún detalle, y bingo, encuentran un gran detalle. Serafín hace una cosa muy heavy. Cuando van por la zona de las vías todos en procesión, él encabezando la procesión, recordemos, de repente, acordaos que nunca le dijeron ni cómo apareció, ni el punto exacto, ni nada. De repente, él se para delante del punto exacto para dejar, o sea, el punto exacto donde estaba el cuerpo, que no había ningún indicio, ningún signo ni nada, y nadie había dicho nada, O sea, se para en ese punto exacto y se va a agachar a dejar las flores, y cuando se da cuenta, continúa, se corrige el gesto, continúa, se va para adelante, de hecho echa una mirada al matorral donde abusó de ella y le hizo de todo, o sea, es que es tremendo, Lo llaman a una televisión para entrevistarlo porque ya se estaba hablando de que esto había pasado, y él dice que todo es una invención, que quieren inculparlo y que se ocupen mejor en centrarse en encontrar al asesino, que estará por la calle, y que él solo tuvo esta casualidad en el cerebro de ir a dejarlo ahí, pues que sería un acto divino, yo que sé qué. En fin, lo vuelven a llamar a declarar otra vez, y esta vez se presenta con sus hermanos. Él entra a declarar y los hermanos le esperan en la sala de espera, pero habían microfonado en la sala de espera o habían puesto una cámara. En la declaración, él dentro sigue negándolo todo. Y cuando sale, los hermanos que están esperando
sala de espera. Él sale y uno de los hermanos le dice: es que Marina. Y la frase continuaba, pero él no le dejó, le hizo así y le señaló el teléfono, como diciendo: oye, nos están grabando, calladito, ¿sabes? Le hizo ese gesto y el otro no continuó la frase. ¿Qué iba a decir si no? Vete a saber. Es que Marina se lo ha buscado o algo así, o yo qué sé, vete a saber, es que vete a saber. No lo sé, no quiero injuriar ni calumniar a nadie, pero es cuanto menos sospechoso que si no tienes nada que ocultar, mandes callar a tu hermano que te está esperando en la sala de espera. Pero por mucho que tengan estas cositas, no tienen nada firme, pruebas firmes, ¿no? Y de momento pues la investigación tiene que continuar en stand-by. Pinta mal, porque no encuentran pruebas sólidas contra él. Entonces se ponen a buscar, buscan por la barra de metal a ver si es de alguien. Ah, vale, y aquí es donde la encuentran, perdón, porque ahora viene lo del coche. O sea, no es esa barra de metal, no era de ese coche al que le preguntaron, interrogaron al dueño de ese coche porque había vuelto atrás, que lo vieron en una cámara. No, esperad, aquí viene la historia random. Resulta que la barra de metal resultó que habían robado un coche en Hospitalet, habían denunciado por robo un coche en Hospitalet de Llobregat, en la Quinta Polla, o sea, está esto lejísimos. Y apareció cerca de donde vivían Marina y Serafín. Qué curioso, este coche robado. Pero a ver, aquí es donde se mezclan las cosas. Y este chico, o sea, al final resultó que el coche no había sido robado de verdad, sino que el novio de la chica dueña del coche simuló el robo del coche para salir de fiesta con el coche y lo dejó abandonado después en Hospitalet, que por lo visto ya lo había hecho alguna vez. O sea, alucinas, que hagas una cosa así. Por cierto, estás un poco tararí para robarle el coche a tu novia y luego abandonar el coche por ahí, dejar que tu novia lo denuncie por robo. Y fíjate dónde acabó el coche, que alguien robó la barra de hierro, en este caso Serafín, y se sucedió un asesinato horrible con esa barra de hierro. O sea, la historia del robo fue lo más random del mundo aquí metida, la verdad, porque nada tenía que ver ese chico, ni ese coche, ni esa novia, ni esa barra de hierro. Bueno, la barra de hierro sí que tiene que ver, porque la consigue extraer Serafín de ahí, pero vale. Así que aunque han encontrado de dónde ha salido, ese pobre chico no tiene nada que ver. Bueno, de pobre, ese elementito de chico no tiene nada que ver. Y de momento seguimos sin saber quién cogió la barra, aunque por supuesto Serafín seguro, pero no tienen nada como culparlo en firme y lo necesitan como agua de mayo. Entonces reemprenden la investigación de nuevo, empiezan a mirar las fotografías y se fijan en esa fotografía de esa cosa rara que tiene en un pecho Marina. Y entonces van y se les ocurre a ver si pueden hacer pruebas de dentaduras, porque como ya el forense había dicho que era una mordedura, es más, fue muy inteligente el forense y se guardó ese trozo. En España nunca, al menos, no sé en otras partes del mundo, pero en España hasta esa fecha no se había hecho ninguna prueba con dentaduras de ese tipo. Entonces se les ocurrió y la mordedura se realizó, saben que se realizó por las pruebas forenses mientras estaba muriendo. O sea, ni cuando estaba bien viva, ni cuando estaba muerta, ni nada. Cuando estaba al filo de la muerte se estaba muriendo en esos momentos. En esos momentos le realizan esa enorme mordedura, ¿vale? Pobrecito. Aún antes, sin analizar la dentadura de nadie, el forense especialista dice: mientras no analizamos la de nadie y tal, porque necesitamos el consentimiento voluntario de este hombre, vamos a ver, mientras lo convencemos y tal, yo de momento realizo un dibujo de más o menos cómo es la dentadura. Para eso es un forense, ¿no? Y ya incluso antes, el dibujo de la dentadura dijo que sin lugar a dudas era una dentadura con dientes rotos, dientes en pico, dientes descolocados, y curiosamente Serafín tenía una boca, con perdón, asquerosa. Parecía una piraña, ¿sabes? Parecía, bueno, es que no quiero hacer bromas aquí, pero tenía dientes así como en pico, como una alimaña, ¿sabes? Y paletas rotas y cosas rotas. O sea, tenía una dentadura que era para echarle de comer aparte, o sea, cuidarla al cero. Y muy curiosa, o sea, era indescartable que fuera la de él, ¿vale? Y solo con un dibujo, pero espérate. Ya sin el molde de Serafín ya estaba claro, pero
necesitaban ese molde para presentarlo como prueba firme. Entonces, al no estar acusado formalmente, tenían que conseguir que voluntariamente se prestara. Así que se lo pidieron los policías, yendo así de colegueo, de amigos, en una cafetería charlando. Le preguntaron por si acaso si ellos tenían la costumbre, él y Marina, de practicar sexo hardcore, ¿no? Digamos, para descartar ese mordisco. Él dijo que no, que nunca. Dice que al contrario, que ella a él le daba algún golpe de vez en cuando, así algún cachete, pero que no, él a ella jamás. Nada violento. Entonces ellos le dijeron, bueno, pues entonces, oye, no tendrás ningún problema en darnos el molde de tu mordedura, porque como dices que hacía una semana que no habías tenido relaciones sexuales con ella antes de su muerte, no tendrás ningún problema, ¿verdad que no? Y él dijo, no, claro, yo me hago la prueba. Y se la hizo tan contento. Firma el consentimiento y se lo llevan directo al dentista a hacerse el molde. Con este molde vuelven al forense y el forense dice, pues que no coincide. O sea, el fiscal hubiera aceptado que coincidiera al 70 o el 80%, pues que no coincidía ni el 70 ni el 80%, coincidía el 100% de la putísima boca de este man, porque era una boca de piraña. O sea, así todo encajaba a la perfección. O sea, en este caso hubo la suerte entre comillas, en ningún caso hay nada de suerte porque se ha muerto una persona, ¿no? Pero se ha muerto, no, la han matado. Pero hubo la suerte de no quedar indemne esta persona, ya que es que ni queriendo puede ser más igual eso. Entonces ya por fin van al trabajo, que no le había pasado, por cierto, al forense nada igual en toda su carrera que hubiera tanta coincidencia. Van al trabajo de Serafín y le detienen. La defensa de Serafín pide que esa prueba no la estimen porque no la ven concluyente ni fiable. Tócate los huevos y salta. Así que se decide repetir la prueba con otro forense, ¿vale? Pues lo aceptan. El segundo forense no solo no invalida la primera, sino que dice que es una copia de la boca de ese hombre, esta mordedura. O sea, que no hay prueba más irrefutable. O sea, que es su putísima copia. Bueno, 15 meses después, el abogado defensor consigue sacarlo en libertad bajo fianza, alegando otra vez que no es suficientemente concluyente el molde. Yo es que alucino que en este lapso, por cierto, el padre que las había abandonado a los 8 hijos aparece como justiciero por su hija, reclamando justicia y súper indignado. Un segundo para procesar esta indignación que tengo yo por ese padre. Un año después de todo esto, por fin se celebra el juicio. Bueno, después de todo esto, o sea, ya habían pasado años. Se celebra el juicio y él repite como un loro lo de siempre, que era inocente, que el culpable estaba en la calle, la defensa como siempre diciendo que esa prueba era dudosa. ¿Qué coño de dudosa? O sea, por favor, es que no sé si os voy a... Creo que es que no me va a dar tiempo de editar hoy, pero debería poneros las fotos, pero si podéis, perdón, en el próximo igual sí que pongo fotos, porque a veces merece la pena al 100%. Ir por favor a mirar las fotos de la mordedura, no en plan morboso, ¿vale? Sino para ver cómo coincide, por favor. O igual la pongo en la portada. Total, la versión oficial del juicio es la siguiente. La sentencia. Esa noche, después de la pelea, Marina lo echó de casa, porque tuvieron una pelea gordísima, en la que la insulta, la llama de todo, lo de siempre. Él se fue a dormir al coche robado que encontró de aquella pareja tan extraña, que el novio le robó el coche a ella, luego fingieron que era un robo. Bueno, eso, ahí durmió, que de ahí sacó la barra de hierro, alias cepo. La espera antes de las 6 de la mañana, cuando ella va para trabajar, la convence para llevársela a hablar cruzando delante de la fábrica hasta las zonas de las vías, pasando por los matorrales, que es ahí donde abusa de ella sexualmente con la barra de hierro, y también le pega, la asfixia y le muerde mientras se muere, con esa boca deformada que tiene. Y gracias a Dios lo declaran culpable y le condenan en el 2001, o sea, bueno, 2 años después del crimen, a 36 años de prisión. Y ojito con esto, porque volvemos con la historia de siempre. Y en 2001 lo condenaron a 36
6 años de prisión, por lo tanto todavía le tendrían que quedar 11 años de prisión, pero oh, surprise, no sigue en prisión. Este man está vivito y coleando por ahí desde el 2025, que quedó libre del todo. En 2025, o sea, ya había tenido permisos en el 23 y 24, si mal no recuerdo, pero libre del todo. Está free desde 2025. O sea, indignante, ¿no? Lo siguiente, pero bueno.